Primer sábado de abril y aquí estamos, los obreros de la 11ª hora, los saludamos a todos, aquellos que se están levantando, aquellos que todavía están remoloneando, los que hace rato están levantados y los que recién se acuestan en estas ciudades de Viedma y Patagones, aquellos que nos escuchan por internet, les damos los muy buenos días. Buenos días, Jairo, esperemos que tengas un lindo sábado hoy también vos. Buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo acá estoy, como siempre, con alguna pregunta que únicamente tiene respuesta en la Biblia. Dice la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Por eso vamos a ir viendo estas cosas frente a la carta de Santiago, que en Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Esto de la amistad del mundo es algo con lo que convivimos todos los días los que seguimos a Jesucristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseás, porque no pedís. Y esta es una clave. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas son las palabras que Santiago escribe en el Nuevo Testamento. Santiago fue el hermano menor de Jesús en la tierra, y este privilegio que él tuvo de compartir con un hermano como Jesús, siendo el hermano mayor de él, yo creo que estas palabras tienen un fundamento muy, muy humano para encontrar una ayuda más exacta para nosotros. Por eso comparto esta palabra, porque también después que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de ustedes. Eso dice como una ayuda en la carta de Santiago. Santiago 4, 1 al 7 dice este tipo de palabras que quería compartir en esta mañana. Me parece bárbaro porque yo también tenía abierto en la carta de Santiago, porque en esta época en que hay como una sensación de religiosidad en muchas de las personas, es importante conocer qué dice Dios acerca de todo esto, ¿no? Siempre nos encontramos con lo mismo, con lo que plantea el hombre, con su pensamiento y su propia doctrina, y lo que nos cuenta el mismo Señor Jesucristo, que nos habla hoy en día muy claramente. Y una de las cosas que dice Santiago en su capítulo 2 también, dice que si en la congregación donde vos estás entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís,
siéntate tú aquí, en este buen lugar. Pero le decís al pobre, estate tú allí, de pie, o siéntate aquí abajo, en mi estrado. ¿No hacéis así distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Con esto arrancábamos el programa de hoy hablando de lo que se trataba, nos explicaba Daniel, esto de guardarse sin mancha del mundo. Y la contradicción que resulta cuando la persona que se siente religiosa, en realidad lo que está haciendo son obras vanas que muchas veces hacen acepción de personas, que muchas veces están siguiendo un camino que no es el que Dios nos muestra para nosotros. Y en esto encontramos muchos matices de errores. Y entre estos errores de estas personas religiosas, nos encontramos con la mentira y con la mala manera de tratar a los demás, con las soberbias, con las altanerías. La palabra de Dios dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanzas de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura da agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Esto que acabamos de compartir también lo encontramos en la Carta de Santiago. Y es una reflexión que nos parece muy buena para poder tenerla en cuenta. No sé si todos los que tienen su Biblia en su casa han leído alguna vez este pasaje, pero es muy claro, es muy concreto respecto a lo cotidiano, a las relaciones y los vínculos entre las personas. Cómo nosotros decimos sentir algo en nuestro corazón, hasta pretendemos confesar muchas veces que tenemos fe o que creemos en Dios, o hacemos cosas, ¿no? Hacemos obras que nos parecen obras de fe importantes, sin embargo, al que tenemos al lado lo maltratamos.
le decimos cosas que seguramente lo pueden estar hiriendo, y con esa misma lengua, con esos mismos labios después, pretendemos que el Dios y Padre nos escuche, como dice la palabra. No nos olvidemos que cuando la palabra de Dios acá en Santiago nos dice que con esa misma boca bendecimos a Dios y Padre, pero maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No en vano el Señor Jesucristo nos decía a nosotros que el segundo mandamiento, en el que se resumía los 10 mandamientos dados en las tablas, era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay un detalle importante acá, que es, para amar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que considerarnos a nosotros mismos primero. Tenemos que levantarnos del lugar donde muchas veces la vida, la sociedad o la historia de nuestro propio andar por la tierra nos ha colocado capaz en un lugar donde no nos sentimos capaces de hacer cosas, donde nos sentimos débiles en muchos lugares. Sin embargo, ese es el lugar donde Dios nos quiere tomar y nos quiere levantar para que seamos sus hijos, para que seamos hijos de Dios. Y esta reflexión acerca de nuestras palabras nos invita también a pensar acerca de lo que nosotros hablamos y nos comunicamos con el mismo Creador, con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. En esta época, en este fin de semana en que tanto se ha hablado de la resurrección de Cristo, nosotros venimos a contarles que es verdad, que los cristianos no creemos en la reencarnación, los cristianos creemos en la resurrección, porque nuestro Señor Jesucristo se ha levantado de los muertos y eso es lo que mucho pueblo festeja en estos días. Y tomar en serio esto de la resurrección y entender qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de resurrección, qué es lo que decimos cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo está vivo y que realmente no importa el lugar donde estemos, no importa las heridas que estemos sufriendo, hay un Dios sanador, hay un Dios que está vivo para recibirnos en esta mañana, y entender que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y creemos firmemente en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, entonces seremos salvos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y sí, es una locura estar escuchando que hay un Dios que está vivo, estar escuchando que hay un Jesucristo resucitado. Es una locura estar escuchando que tu vida puede ser restaurada, que hay una salida para tu familia. Es una locura en esta época hablar de que tenemos que refrenar nuestra lengua. Es una locura pensar que no tenemos que hacer amistad con los pensamientos y las propuestas que son contrarias a lo que Dios nos manda. Es una locura. Pero dice la palabra de Dios que agradó a Dios salvarnos a través de esto que parece una locura, que es la predicación de un Jesucristo vivo. Cuando el Señor resucita después de su crucifixión en Pascua judía, cuando Él resucita, dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta palabra de Jesucristo hacia Tomás, cuando dice que una persona puede ser bienaventurada cuando sin ver puede creer. Y en los programas anteriores hablábamos de la fe, ¿no? De esa fe de Abraham, el ejemplo de la Biblia, una persona que creyó a un Dios que no veía. Esa fe que nosotros tenemos al seguir los mandamientos, el primer mandamiento que nos dice que amaremos a nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y que no nos haremos imagen alguna de Él. Esa es la fe sustentada en Jesucristo, que es la que agrada a Dios. Dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y esta es la locura, ¿no? Esta es la locura porque dice la palabra que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando nosotros estamos justificados en Cristo Jesús, donde nosotros alcanzamos la redención, dice que no es para la gloria propia, es para la gloria de este Dios que nos ha sacado de distintas circunstancias. Y si no lo ha hecho es porque no estás creyendo en este Dios que te estamos predicando. En un Jesucristo que realmente avergüenza la sabiduría y la fortaleza del mundo. Un Jesucristo que se fortalece en tu debilidad. Un Jesucristo crucificado y que en esa cruz nos permite a nosotros acceder a las promesas que hablábamos en el programa anterior respecto a los pactos de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de los pactos? Refiriéndonos al pacto con Abraham, al pacto con Moisés y al pacto que a través de la sangre de Cristo tenemos nosotros hoy en día la posibilidad de acceder a esos beneficios y esas promesas que nos constituyen como hijos de Dios. Otro libro de la Biblia es el libro de Gálatas. Ahí es donde encontramos nosotros la explicación de esto que estamos diciendo. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará
el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta alegoría, como bien dice Pablo en su carta a los Gálatas, nos habla de la promesa incondicional de Dios respecto a la ciudadanía que tenemos, que también hablábamos en otros programas, nuestra ciudadanía en la Jerusalén celestial. Porque es inevitable que nosotros entendamos la relación tan estrecha que hay entre todo lo que se refiere a Israel y lo que se refiere al pueblo de Dios. Esta Jerusalén de arriba, dice que es la madre de todos nosotros, es nuestra ciudad, es la ciudad que nosotros vamos a alcanzar, pisar en el momento de nuestra resurrección. Por eso yo les decía que los creyentes en Jesucristo no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Porque dice la Biblia nos habla de varias resurrecciones. La primera resurrección tiene que ver con aquellos cristianos que son levantados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta venida que está pronta, que hay diferentes señales, que ya vamos a dedicar un programa entero para hablar de eso si ustedes quieren, en relación a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual se tomará a sí mismo, es decir, tomará a la iglesia para salvarla del día de la ira y de juicio que viene sobre la tierra. Esto no lo digo yo, ni me tomé nada a las 9 de la mañana, sino que está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra de Dios, y que no está escrito hace 100 años, 200 años, ni 2000 años, está escrito hace miles y miles de años a través de profetas que han hablado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros como humanidad empecemos a retornar al Padre. Empecemos a dejar de lado nuestras soberbias y nuestras filosofías tan estructuradas y tanto que nos agarramos de eso para discutir con los demás y defender. Las religiones también han hecho lo mismo, dividiendo y defendiendo posturas totalmente ajenas a Dios. Cuando Dios nos plantea en esta época de gracia, época en que usted puede decidir en su corazón seguir a Jesucristo, y le puedo asegurar que se va a encontrar con un despertar a través de lo que le muestra el Espíritu Santo cuando nos da conciencia de pecado y nos da esta ciudadanía celestial, esto de ser hijos de Dios para alcanzar después la vida eterna. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se sacie en su trabajo. He visto que esto es de la mano de Dios, porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da trabajo de recoger y de amontonar para dar al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este es el Salmo 110, que lo compartimos porque tiene que ver con esto que estábamos hablando en relación a Jesucristo como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Salmo que describe a Jesucristo en toda su majestad, en toda su potestad. Un Jesucristo que no solamente vino como este Cordero Pascual para que nuestros pecados puedan ser redimidos, sino que es un Jesucristo que vuelve, es un Jesucristo que está vivo y que vuelve para hacer esto que dice el Salmo, ¿no es cierto? Para poder ejecutar la justicia que tantas personas anhelamos en la tierra, para poder ejecutar el plan de Dios, el final del plan de Dios. Y esta es una mañana en la que muchas de las personas los que nos están escuchando tienen familiares que han venido cercanos o que están con la posibilidad de estar reunidos con su familia en este mediodía cercano. Y por eso es importante entender estas cosas, porque esta es la época, hoy es el día en que nosotros podemos alcanzar esa salvación, esa ciudadanía en el reino de los cielos y ser libres de la ira de Dios. Dice la palabra que, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Quiero citar esto antes de cerrar el programa hoy de los obreros de la 11ª hora, porque la bendición, la primera promesa dada a Abraham, tiene que ver con las familias, nuestras familias, que pueden ser restauradas, que pueden ser bendecidas realmente, que pueden alcanzar esta salvación eterna. Y hay otra promesa muy grande para los que creen en Jesucristo. Dice el Señor que tú y tu casa serán salvos. Con uno en esa casa que esté dispuesto a servir a Jesucristo, que tenga en su corazón la disposición en este día de quebrantarse delante del Señor y solamente pedirle esto, pedirle ser heredero de la promesa, porque estamos justificados por la fe y por eso tenemos paz para con Dios. Y es por medio únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la que estamos hablando. Esta gracia en la cual estamos firmes y en la cual tenemos la esperanza de la salvación. Por eso le animamos a que pierda el temor de que se deje llevar por esto que está sintiendo respecto a Dios, porque no somos nosotros, no es este programa, es el Señor Jesucristo mismo que está interesado en poder salvar la vida suya y la de su familia. Y los obreros de la 11ª hora, en el día de hoy, realmente queremos bendecir a todas las familias de esta ciudad, a todos los que nos están escuchando, aquellos que forman parte de familias pequeñas o de familias grandes, y aquellos que tienen intención de formar una familia también. Porque les vuelvo a decir, es la época de la gracia. El Jesucristo que fue nuestro Cordero Pascual ya no vuelve como este Cordero inocente, sino que vuelve como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la esperanza a la cual estamos llamados a poder estar sujetos. Hay una palabra en Malaquías con la que vamos a cerrar, que es una palabra profética y que vamos a ir desarrollando también en los programas que vienen, pero es una palabra de mucha bendición para aquellos que creen. Dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Sobre vuestra santa fe, orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, esperando de Cristo la vida eterna. A muchos que dudan, traten de convencerlos, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con mucho temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia